¿No están todos? Ah, bueno, Sí, profe, empecemos. acá estamos. Ah, muy bien. Entonces ahora le tocaría a Mauro. Acá estoy. Buen día para Bien, todos. buen día. Bien, yo voy a hablar sobre George Cantor y la formalización del concepto de infinito. Voy a hacer una breve reseña de su biografía. En 1845, el 3 de marzo, en San Petersburgo, Rusia, nace George Ferdinand Ludwig Philipp Cantor, hijo de George Waldemar Cantor y de María Ana Bohm. En 1862, Cantor desea estudiar matemáticas, pero su padre se opone e ingresa en el Politécnico de Zúrich para estudiar ingeniería. Pocos meses después, el padre le da su permiso para que estudie matemáticas en ese mismo centro. En 1867, obtiene el doctorado en matemática en la Universidad de Berlín. En 1872, conoce a Richard Dedekind. Muchas de las ideas de Cantor sobre el infinito saldrán a la luz por primera vez en cartas escritas a Dedekind. En 1874, se casa con Vally Goodman. Los Cantor tendrán 6 hijos. Ese mismo año, además, se publica su artículo sobre una propiedad característica de la totalidad de los números reales algebraicos, donde aparecen por primera vez sus ideas sobre el infinito, aunque por recomendaciones de algunos de sus colegas de la época, esas ideas permanecen ocultas. Las desliza algunas ideas sobre el infinito. En 1878 se publica una contribución a la teoría de las variedades, donde Cantor plantea explícitamente sus ideas sobre el infinito. Leopoldo Krokener pone en juego toda su influencia para evitar que el artículo se publique. En 1883, publicación de Fundamentos para una teoría general de variedades, que constituye el punto cúlmine de la creatividad matemática de Cantor, en donde aparece su famosa demostración de la diagonal, que ya la vamos a ver. En 1890 se crea la Unión Matemática Alemana y Cantor es elegido como su primer presidente. En 1895, publicación de la primera parte de Contribuciones a la creación de una teoría de conjuntos transfinitos. En 1899, el 16 de diciembre, muere su hijo Rudolf, de 13 años. La pérdida desencadena en Cantor una enfermedad mental de la que nunca se recuperó. Y así, en 1918, fallece en la clínica psiquiátrica de Halle, el 6 de enero. Vale aclarar que si murió en una clínica psiquiátrica era porque ya sus cabales no estaban muy en orden. Y ya vamos a ver qué fue en parte lo que desencadenó esa situación. Para adentrarnos en la teoría y en la forma en que empezaba Cantor sobre el infinito, me pareció oportuno hacerlo con la paradoja del Hotel Infinito, de Hilbert. En este problema se plantea que suponemos que existe un hotel con infinitas habitaciones, y por política del hotel, en cada habitación puede haber un único huésped. El hotel está lleno, es decir, que tiene infinitos huéspedes. Entonces viene un huésped nuevo, y la pregunta es, o la paradoja se plantea, ¿cómo hacemos para que ingrese este nuevo al hotel que ya está lleno? Sencillamente se le pide a todos los huéspedes de cada habitación que se trasladen a la habitación siguiente. Así el que estaba en la habitación 1 se traslada a la 2, el de la 2 a la 3, el de la 3 a la 4 y así sucesivamente. Trasladando todos los huéspedes una habitación, queda la habitación 1 desocupada para el nuevo huésped. La idea que hay detrás de esta paradoja nos está diciendo que si a infinito le sumo 1, obtengo infinito. Y de la misma manera, si ingresan infinitos nuevos huéspedes, si le pido a cada uno de los huéspedes que ya están alojados que se desplacen infinitos lugares, puedo ingresar nuevos infinitos huéspedes. Es decir, la idea detrás de esto es que infinito más infinito, obtengo el infinito. Son ideas controversiales cuando uno las piensa en teoría de conjuntos,
recién escuchando las producciones de mis compañeras, mencionaron, algunas de ellas, que el todo siempre es mayor que las partes. Y eso se ajusta perfectamente cuando los conjuntos son finitos. Pero cuando los conjuntos son infinitos, esa relación ya no es tan evidente. Vamos al concepto de infinito que desarrolló Cantor. Antes menciono una frase de él que dice: la esencia de las matemáticas radica en su libertad. Y precisamente en esa libertad es la que se permitió Cantor al agregar un axioma que hasta entonces no estaba definido de esa manera. El axioma que agregó Cantor en esa época era que existen conjuntos infinitos, tan sencillo como eso. En ese momento, en la época de ese momento, no estaban los axiomas definidos y formalizados así como los tenemos ahora. Estaban como tendencias de los axiomas que producen la matemática actual. Además, recordemos, y menciono lo que refiere al cardinal de un conjunto. El cardinal de un conjunto es la cantidad de elementos de ese conjunto. Por ejemplo, un conjunto finito formado por las letras A, B, C, tiene 3 elementos. Así Cantor plantea la idea de si todos los elementos de dos conjuntos A y B se pueden emparejar, sin repetir, diremos que tienen el mismo cardinal. Es decir, que el cardinal de un conjunto refiere a la cantidad de elementos de dicho conjunto. Ahora, veamos qué sucede cuando trasladamos esta idea de cardinal a conjuntos infinitos. Veamos la relación que existe entre los números naturales y los números pares. La idea detrás de esta relación es poder establecer una relación biunívoca entre el conjunto de los naturales y los números pares, es decir, hacer una correspondencia 1 a 1 entre esos números. Por ejemplo, si al número 0 le asigno el número 0, al número 1 el 2, al 2 el 4, y así sucesivamente, puedo definir que estas dos funciones que he puesto acá abajo me asignan a cada número natural un número par, y por ser una función biyectiva admite inversa y me asigna a cada número par su correspondiente número natural. Es decir, estas dos funciones definen una correspondencia biunívoca entre los números naturales y los números pares. Esto nos dice que cada número par puede emparejarse con un número natural y viceversa. Entonces, podemos concluir que hay exactamente tantos números naturales como números pares. Es decir, que el total no es mayor que las partes. Esta propiedad paradójica llevó a otros matemáticos, como Galileo Galilei, a concluir erróneamente que los atributos, las características de menor, mayor e igual, no tienen sentido al comparar cantidades infinitas. Al igual que Aristóteles, pensaba que el infinito solo podía ser considerado como algo potencial, lo que conocemos como infinito en potencia, y no como un objeto matemático en sí mismo, lo que conocemos como infinito en acto. Cantor, en lugar de esto encontrar una incoherencia, lo tradujo en la definición de un conjunto infinito, como que dice que un conjunto es infinito si es equivalente a una de sus partes. Ahora, veamos qué sucede con los conjuntos de naturales y los números enteros. Si puedo establecer una correspondencia 1 a 1 entre los números naturales y los números enteros. Si logro hacer esa correspondencia, estaré pudiendo definir que tienen la misma cantidad de elementos. Entonces, supongamos que al 0 de los naturales le asigno el 0 de los enteros. A los números pares naturales le asigno los enteros positivos. Y a los números impares naturales le asigno los enteros negativos. De esta manera, puedo establecer una correspondencia de equivalencia entre los naturales y los enteros. Esas funciones que están escritas acá son las que precisamente me asignan a cada número natural su correspondiente entero, y por ser funciones bisectivas admite función inversa, y a cada número entero le asigna un número natural. Pero podemos decir entonces que hay exactamente
la misma cantidad de números enteros que de números naturales. Pero, ¿qué sucede con los números racionales? Cantor, y de una manera elegante de demostrar que esa correspondencia entre los naturales y los enteros también se puede trasladar al conjunto de los números racionales. ¿Y de qué manera? Estableció una tabla de doble entrada en la que puso en la primera fila las fracciones cuyo numerador es 1, en la segunda fila las fracciones cuyo numerador es 2, en la tercera 3, en la cuarta 4 y así sucesivamente. Los denominadores de la primera fila van creciendo 1, 2, 3, 4, y en la segunda fila y tercera fila lo mismo, y así sucesivamente. Y diseñó un camino que tiene forma de zigzag, que va recorriendo en diagonal, en donde a la fracción 1 sobre 1 le asigna el número natural 1, a la fracción 1 medio el número natural 2, a la fracción 2 sobre 1 el número natural 3, y así sucesivamente recorriendo todas las fracciones. El 2 medios, por ejemplo, que es el que está tachado, es porque ya se contó en la fracción 1 medio, es decir, las fracciones equivalentes se van simplificando. Entonces, pudo llegar a la conclusión de que existen tantos números naturales como números racionales. Es decir, que el infinito numerable que conocemos, que es el infinito de los números naturales, también se corresponde con el infinito de los números enteros y con el infinito de los números racionales. Todos son infinitos numerables. A este infinito lo llamó como Aleph sub 0, la definición que él le dio a ese cardinal infinito. Entonces, los números naturales, los enteros y los racionales tienen el mismo cardinal, Aleph sub 0. Ahora, veamos qué sucede con los números reales. Pero antes de llegar a esa relación con los números reales, me gustaría hacer el análisis que existe entre el cardinal del conjunto 0, 1 y el cardinal de los reales. ¿Sí? Cada punto del segmento 0, 1 o de cualquier otro segmento, en realidad, corresponde en un único punto de la recta real. Para ver eso de una manera gráfica, las demostraciones de Cantor son muy bonitas en su parte algebraica, pero como mi presentación no es infinita, intenté hacer demostraciones gráficas, ¿sí? Entonces vamos a ver una pequeña presentación de GeoGebra. Si no se ve, por favor me avisen. La idea es establecer de una manera elegante cómo a cada punto de un segmento AB le puedo hacer corresponder un punto de la recta real. Entonces, la idea es, el segmento AB puede ser el segmento 0,1 o cualquier otro segmento de la recta real, pero lo hago específicamente con el intervalo 0,1 porque va a servir esa aplicación a lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ustedes observen, el punto rojo que está dentro del segmento AB y su correspondiente valor en el punto rojo de la recta real. Esta recta de acá abajo representa la recta real. Entonces, mientras yo desplazo este punto rojo en el intervalo AB, vean cómo se corresponde en un punto rojo en la recta real. Podemos concluir con esta demostración gráfica que la cantidad de elementos en el intervalo AB es exactamente la misma cantidad de elementos que hay en la recta real. Entonces, lo que mencioné recién, todos los puntos de la recta real se alcanzan por un único punto del intervalo AB. Es decir, que el cardinal del intervalo AB, que se representa con estas barras, es igual al cardinal de los números reales. Ahora, la idea es ver si el cardinal de los naturales se corresponde con el cardinal de los reales. Entonces, vamos a utilizar la idea que desarrolló Cantor con mucha creatividad, lo que se conoce como el argumento de la diagonal de Cantor. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Suponemos que existe una correspondencia entre los números naturales y todos los números
que existen entre 0 y 1. Suponemos que existe, es decir, que al 1 le puedo asignar este número que está entre 0 y 1, al 2 este, y así sucesivamente. Ahora, la idea es construir un número, que lo vamos a llamar X, que de la siguiente manera. Va a arrancar con 0, porque está entre 0 y 1, y en la primera cifra, el primer número que escribí tenía un 5, entonces voy a cambiar ese número, y en vez de poner un 5 voy a poner cualquier otro número, como por ejemplo un 3. El segundo número, el que se correspondía con el 2, la segunda cifra es un 1, y en mi número X voy a poner un número distinto que sea 1, cualquiera, por ejemplo el 6. Y voy a hacer lo mismo, cambiando la tercera cifra, la cuarta cifra del cuarto número, y la quinta cifra del quinto número, y así sucesivamente. Entonces encuentro este número X que está entre 0 y 1, pero no tiene ninguna su correspondiente número natural. Deduzco de esto de que hay más números reales que números naturales, porque no puedo establecer esa relación de equivalencia. Entonces, la conclusión de este argumento es que el infinito de los reales es mayor que el infinito de los naturales. Es decir, que no solo que hay más de un infinito, sino que hay infinitos mayores que otros. Introduzco la idea, que ya la conocemos, de conjuntos de partes de un conjunto. En un conjunto finito, el conjunto de partes de un conjunto está dado por 2 elevado a la cantidad de elementos de ese conjunto. Por ejemplo, si tengo un conjunto finito de 3 elementos, su conjunto de partes, el cardinal del conjunto de partes, va a ser 2 elevado a la 3, que me da 8. Entonces, si tengo un conjunto cuyo cardinal será el cardinal de ese conjunto, y el conjunto de partes, el cardinal va a ser 2 elevado al cardinal del conjunto. Esa es una desigualdad, es decir, que el cardinal de A es estrictamente menor que el cardinal del conjunto de partes de A. Como concluimos recién, el cardinal de los números naturales es Aleph sub 0, que es este símbolo que está acá. Entonces, el cardinal del conjunto de partes de los naturales va a ser igual a 2 elevado a Aleph sub 0, que se corresponde exactamente con el cardinal de los reales. Esa demostración también es muy interesante, pero no está en esta presentación, que también es una demostración de Cantor. Ahora, vamos a ver lo que se conoce como el teorema de Cantor, que dice que sea A un conjunto finito o infinito. Eso es lo interesante. El cardinal de A va a ser estrictamente menor que el cardinal del conjunto de partes de A. En nuestro ejemplo que desarrollamos recién, el cardinal de los naturales es estrictamente menor al cardinal del conjunto de partes de los naturales, que es igual al cardinal de los reales. El cardinal de los reales se les conoce como el continuo, porque se relaciona a los reales con el continuo. Entonces, Cantor se preguntó, bueno, sí, existen hasta lo que conocemos ahora 2 infinitos. El infinito numerable, digámosle así, que sería el infinito que se corresponde con los números naturales, con los números enteros, con los números racionales, de la misma manera con los números pares, con los múltiplos de 125, con los múltiplos de 1245, todos se desarrollan con demostraciones análogas a las que vimos recién. Pero, ¿cuántos infinitos hay? Si ya conozco 2, y no solo conozco 2, sino que pude determinar que un infinito es mayor que otro. Veamos cuántos infinitos puedo construir. Tenemos el infinito de los racionales, de los enteros y de los naturales, conocido como Aleph sub 0, que es estrictamente menor que el conjunto de partes del infinito de los naturales, que es conocido como el infinito del continuo. Por eso, esta C rara hace referencia a eso, al infinito del continuo, que a su vez será estrictamente menor que el conjunto de partes de los reales, que va a estar definido como 2 elevado al infinito del continuo. Y así sucesivamente puedo hacer el conjunto de partes, del conjunto de partes, del conjunto de partes, y siempre voy a encontrar infinitos que sean mayores a los infinitos anteriores. Es decir, que Cantor demostró que se pueden construir infinitos infinitos, y no solamente esto, sino que, además,
cada infinito es infinitamente más grande que el infinito que lo precede. Yo cuando pude interpretar esa relación quedé alterado un poco también, como Cantor, que sí, pero cuando uno lo desarrolla tiene sentido, pero tiene sentido al aplicarse en conjuntos infinitos. En conjuntos finitos esto no tiene ningún sentido. Cantor, después de llegar a esas conclusiones, se preguntó, bueno, pero si tengo el conjunto infinito numerable y el conjunto infinito del continuo, ¿existirá algún infinito que esté entre medio de estos dos conjuntos? Esa idea es lo que se conoce como la hipótesis del continuo. Y Cantor se pregunta, ¿hay algún infinito diferente entre los naturales y los reales? Es decir, el infinito numerable y el infinito del continuo. ¿Existirá algún conjunto intermedio? Dentro de las crisis nerviosas que tuvo Cantor fue el no poder demostrar si esto era cierto o si esto era falso. Y fue tan importante el desarrollo de ese pensamiento para la época que dentro de los problemas de Hilbert, que él denominó como los problemas del siglo, el primer problema que aparece o el primer problema que plantea Hilbert es la hipótesis del continuo. Y su demostración, se las adelanto para spoiler nomás, es que es indemostrable. ¿Y cómo se demuestra que algo no se puede demostrar? Es la pregunta que nos hacemos. Y esto nos lleva a la demostración de que es indemostrable. ¿De qué manera? En 1938, Kurt Gödel supone de que no hay ningún infinito entre el infinito de los racionales y el de los reales. Y esa suposición lo lleva a no encontrar contradicciones en el desarrollo de la matemática. Entonces, uno puede suponer de que la hipótesis del continuo es falsa, de que no existen infinitos entre los racionales y los reales. Pero después, en 1963, Paul Cohen supone que sí existen conjuntos infinitos entre los racionales y los reales, y tampoco lo conduce a ninguna contradicción. Entonces, lo que podemos decir es que la hipótesis del continuo es indemostrable, es decir, que es independiente. Lo que se hace es dividirse en dos matemáticas. Si supongo que existe, va a pasar una cosa, y si supongo que no existe, va a suceder otra cosa, pero ninguno nos lleva a contradicciones. Inmediatamente, esto nos remite a los teoremas de incompletitud de Gödel, ¿sí? Sin lugar a dudas, nos vamos ahí, nuestra mente. ¿Qué dice el primer teorema de incompletitud? Dice que si los axiomas son consistentes, entonces hay enunciados que no se pueden demostrar ni refutar. ¿Qué nos está diciendo este primer teorema? Que van a haber problemas dentro de la matemática que no tienen solución. Y como el problema de la hipótesis del continuo no tiene solución. Y como si eso fuera poco, enuncia un segundo teorema que nos dice que no se puede demostrar que un sistema axiomático es consistente a partir de esos mismos axiomas. ¿Qué nos está diciendo? Que si hay alguna inconsistencia dentro del sistema axiomático, la única manera es encontrarla. Y si no la encuentro, no puedo asegurar de que no existe. Y esto nos invita a reflexionar sobre toda la estructura y todo nuestro trabajo en matemáticas, que no es tan certero como parece. Para terminar, quise hacerlo con una frase de Hilbert, en relación o refiriéndose al trabajo de Cantor y la manera de pensar de Cantor, su trabajo con la conceptualización del concepto de infinito. Dice, no solo es la flor más admirable que el espíritu matemático ha conocido, sino igualmente uno de los logros más elevados de la actividad intelectual humana en general. Fíjense a la altura que ponía Hilbert los desarrollos del pensamiento de Cantor. Cantor, con sus conceptos y formalización del concepto de infinito, es uno de los padres de la teoría de conjunto.
y de conjuntos transfinitos, y de otro montón de temas que se despliegan a partir de esto, de la relación infinitesimal, cómo lo utilizamos a la hora de calcular límites, a la hora de calcular derivadas, cómo a veces lo consideramos como una magnitud despreciable y a veces tan pequeño como nosotros queramos, pero mayor que cero, porque nos permitimos eso, realizar una división entre esas cantidades, entre otro de los grandes aportes de Cantor. Y así, sintéticamente, termina mi producción. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Excelente. No sabía esa última frase, eso que había dicho Gilbert, pero está muy bueno. Muchas Muy gracias. bien, muy bien, muy bien. Felicitaciones. ¿Sigue Paula? Gracias. Sí, profe, acá estoy. Ahora comparto. Está. Lo están viendo, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Bueno, genial. Bueno, yo voy a hablar de Hipatia de Alejandría, y decidí poner como parte de la presentación una frase que se le atribuye a ella, y que dice: defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Y es un poco lo que define la vida de Hipatia, y por también una de las causas de su muerte, que ella defendió hasta último momento lo que pensaba, y defendía justamente pensar distinto a lo que se pensaba en aquella época. Bueno, primero yo les quería contar por qué elegí Hipatia, porque no fue una elección así al azar. No tiene que ver también con un poco lo que voy a hablar en la otra exposición, que es matemática y la literatura. Cuando iba al secundario, una de mis profesoras de literatura nos hizo leer un libro, es de una autora mendocina, que es Eliana Edith Abdala. El libro se llama Morir por Alejandría. Y el libro, si bien es una historia de ficción, porque tiene muchos detalles que no son verdad, pero la protagonista principal es Hipatia. Entonces, a partir de ahí, de ese libro, yo dije, bueno, en algún momento tengo que investigar un poquito más sobre la vida de ella. Bueno, justo ahora se presentó la oportunidad y lo hice. Primero me pareció importante hablar un poco de la ubicación de espacio y tiempo para entender un poco la vida de esta matemática. Estamos dentro del siglo IV, específicamente en la ciudad de Alejandría, que está acá al norte de Egipto. El siglo IV en esa parte de Egipto se definió como un siglo de muchas crisis, principalmente porque en el año 330 se oficializa el cristianismo visto desde el punto de vista del fanatismo, no como lo vemos ahora, sino un poco más como fanatismo de la gente cristiana y de lo que creía. En el 380 directamente se anulan, prohíben las otras religiones. Entonces, todo lo que el pensamiento de Hipatia y ser una mujer de ciencia y demás iba un poco en contra de lo que decía la cultura de ese momento. Otro hecho importante que me pareció destacar antes de hablar de ella es hablar de la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría se creó casi junto con la ciudad de Alejandría, más o menos en el 331 a.C. Era una biblioteca que tenía muchísimo material de todo tipo de que puedas encontrar. Pero bueno, lamentablemente, aproximadamente en el año 600 fue destruida. Hubo una invasión árabe en Egipto, y una de las frases que se dice que dijo uno de los invasores, dice, bueno, si los libros están de acuerdo con el Corán, no tenemos necesidad de ellos, y si estos se oponen al Corán, debe ser destruido. O sea, no necesitaban esos libros y por eso directamente los quemaron. Hay muchos autores que dicen que en realidad la biblioteca su destrucción fue progresiva. O sea, fue como el momento culmine donde ya se destruyó completamente, pero muchos autores, bueno, dicen que fue una destrucción progresiva. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, en realidad la vida de Hipatia es un misterio muy grande, que no tenemos mucha información, muchas fuentes confiables que nos digan exactamente cuáles fueron sus aportes o cuál fue su investigación en matemática y demás.
Voy a empezar entonces con datos biográficos. Bueno, sabemos que nace en el siglo IV. Ella, no hay tampoco acuerdo entre los historiadores, se estima que entre el año 355, 370, más o menos, pero no hay una fecha exacta de cuándo nació. El papá de ella era Teón. Teón era un matemático muy importante de aquella época, trabajaba en el Museo de Alejandría y trabajaba también en la biblioteca. Y su papá, desde que ella era muy chiquita, siempre le fomentaba que ella tenía que ser un ser humano perfecto. No hablo de alcanzar la perfección y nada más, sino que él siempre la vio como un ser humano integral. Entonces él la educaba en todos los aspectos del ser humano que él consideraba importantes, en la parte física, en la parte espiritual, y por supuesto también en la parte mental, en su desarrollo mental. Entonces su papá nunca la consideró un ser inferior por ser mujer. Eso era muy habitual en la época, sino que él le enseñaba y le ayudaba a todo lo que él consideraba que era importante. Y bueno, y por supuesto, por sus ideales y demás, dado que en aquella época, como dije, el cristianismo era una de las religiones oficiales, era considerada un ser pagano. En cuanto al pensamiento, que lo puse específicamente porque dentro de todas las investigaciones y demás, Hipatia, en esa búsqueda de perfección que inculcó su papá, en realidad para ella la matemática era como un medio para lograr esa perfección que estaba buscando. Nada más que eso. No, o sea, no hacía matemática para hacer matemática, pero con ese fin. Bien. En cuanto a sus obras, bueno, acá tuve un gran inconveniente porque encontraba mucha información en internet, como siempre, pero yo quería buscar específicamente dónde estaba lo que decía que ella había hecho. Y bueno, encontraba cosas, pero a veces los encontraba en otro idioma o no encontraba información que fuera realmente certera, fuentes que eran confiables, pero encontré una investigación hecha por un didacta de la matemática de la Universidad de Valencia, se llama Luis Puig, y él sí hace una investigación súper minuciosa de exactamente dónde podemos encontrar indicios de que Hipatia tuviera alguna intervención en lo que es la matemática. Entonces, él nos dice que específicamente se encuentra en el Suda, que es una gran enciclopedia bizantina. En un pasaje del Suda se nombra 3 cosas en las que Hipatia comenta, se decía en ese momento, hace comentarios a algunas investigaciones hechas por otros matemáticos. Una de ellas es las cónicas de Apolonio, en la otra es un comentario sobre un canon astronómico de Ptolomeo, y la última fueron comentarios a distintos libros de Diofanto. Bien, con respecto al comentario sobre las cónicas de Apolonio, no hay información alguna certera. Sí, muchos historiadores dicen que ella escribió tratados, reescribió algunos tratados de las cónicas y demás, pero en realidad no hay nada, ninguna fuente confiable que diga que ella lo haya hecho. ¿Cuál es el problema? Que en realidad estos libros, algunos se perdieron, muchas veces con las traducciones que se hacen de los libros, si ella había realizado algún comentario y demás, lo que podía pasar es que ese comentario se perdiera en la traducción, o que muchas veces lo que hacían era se lo atribuían a su padre, por ser hombre, y no se lo atribuían a que había sido ella realmente la que había hecho el comentario. Pero me pareció importante tratar que en realidad no tenemos ninguna información de qué fue realmente lo que ella comentó sobre las cónicas de Apolonio. Sabemos que hizo comentarios, pero no específicamente qué. Pues tenemos un comentario a un canon astronómico, específicamente un comentario de Ptolomeo. Lo que hace Ptolomeo es calcular, dar el resultado de calcular el ángulo recorrido por el planeta en un día, suponiendo, ¿no?, que era en un movimiento circular. Entonces él simplemente plantea la división y dice, bueno, el resultado es 0,98
56 y demás cifras decimales. Entonces lo que hace Hipatia es explicar cómo hace Romeo para llegar a ese resultado. Entonces les voy a mostrar. El problema es que estaba todo en un sistema de base 60, entonces es como más complicado para nosotros en nuestro sistema entenderlo, pero les voy a contar así a grandes rasgos cómo ella lo explica. Bueno, primero tenemos que entender, hace por supuesto la división entre 360 y 365,24, serían los días. Sabemos que es un poquito más de 365 días. Les cuento acá que este número, escrito en el sistema sexagesimal, sería 6 por 60 más 5, la parte entera. La parte decimal vamos dividiendo por potencias de 60. 60 a la 1, 60 a la 2 y así sucesivamente. Entonces, lo que ella hace, dice, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a escribir los múltiplos de este número. Acuérdense que este en nuestro sistema es el 365,24. Entonces escribe los múltiplos del 1 hasta el 60 porque era el sistema, la base que ellos tenían. Entonces lo multiplica por 2, lo multiplica por 1, por 2, por 3. Acá, claro, acá me empezaba a hacer ruido, claro, digo, pero si lo multiplico por 2, 12, 10, digo 29, 36, y después digo que ahí, que como ser de base 60, le tenía que sumar 1, y ahí, eso no es exactamente el doble para nuestro sistema. Lo que empieza a hacer es, al 360 le va restando el múltiplo más cercano. Es decir, mira esta tabla, y al 360 empieza, bueno, ¿cuál es el múltiplo más cercano sin pasarse de 360? Entonces le resta 304, 22, 20. Va haciendo la resta, y así va haciendo las restas hasta que no puede restar más. Y después, ¿cómo forma este número? Lo que va haciendo es, acá, lo que ponemos acá son los múltiplos. Son las tablas, es decir, el 304, 22, 20 es el resultado de multiplicar por 50 el número. Entonces va poniendo acá los múltiplos. Y acá me volvió a surgir la duda, porque digo, ¿cómo hace para armar después 59, 8, 17? Y en realidad lo que va haciendo es, como hace 360 menos 304, 22, 20 y demás, llega a este resultado. Acá hace la resta, pero cuando hace la resta, para encontrar el próximo múltiplo cercano necesita aumentar todos en 60 unidades. ¿Sí? Entonces eso significa que a partir del 8 está pasando a una cifra diferente. Y así cada vez que hace ese movimiento en el número, va armando diferentes cifras en el número en el sistema sexagesimal. Entonces el resultado en este sistema es 59, 8, 17, 13, 12, 31, y en nuestro sistema es el 0, 98, 56, 35, 78. Por último, bueno, los comentarios sobre el libro, algún libro de Diofanto, lo que ella hacía en realidad en los comentarios era como determinadas aclaraciones que Diofanto daba por hecho que lo sabía el que lo estaba leyendo. Entonces, por ejemplo, algunas propiedades de la potencia, como al cuadrado dividido a es igual a A, o al cubo dividido a es igual a al cuadrado, ya iba haciendo diferentes aclaraciones a lo que Diofanto iba mostrando en sus libros. Bueno, pasa lo mismo que con los libros de Apolonio, lamentablemente algunas cosas se perdieron o se pierden en la traducción, entonces tampoco tenemos una fuente cercana o evidencia bien certera de cuáles fueron sus comentarios. Lo que sí me interesó mucho de lo que leí sobre ella es que, si bien como hay tan poca información, no podemos decir que Hipatia haya sido una investigadora matemática, no tenemos teoremas que tengan su nombre y demás, pero sí hay una fuerte creencia de que ella era muy buena profesora de matemáticas en aquella época. Yo, entre todo lo que leía, veía que ella lo que hacía era una especie de transposición didáctica para sus estudiantes. A partir de los textos que leía, ella los adaptaba para poder explicárselo a sus alumnos. Y de hecho, hay muchísima información de sus alumnos que escribían sobre ella y decían que ella era una excelente profesora. Así que me parece importante porque
pensar en ella como quizás la primera profesora mujer de matemática. Y por último, bueno, hablar de su muerte. Para eso les quería leer un pedacito de un texto que escribió Sócrates Escolástico, porque si ponía una partecita me parecía que no le hacía justicia a lo que realmente decía él en este texto. Dice: cayó víctima de las intrigas políticas en aquella época prevalecían. Como tenía frecuentes entrevistas con Orestes, el prefecto de Alejandría, fue proclamado calumniosamente entre el populacho cristiano que fue ella quien impidió que Orestes se reconciliara con el obispo Cirilo. Algunos de ellos, formando parte de una fiera y fanática turba, cuyo líder era un tal Pedro, la aprendieron de camino a su casa y arrastrándola desde su carro, la llevaron a una iglesia llamada Cesario, donde la desnudaron completamente y la asesinaron con tejas. Después de desmembrar su cuerpo, llevaron sus restos a un lugar llamado Sinarón, y allí los quemaron. Este asunto dejó caer el mayor de los oprobios, no solo sobre Cirilo, sino sobre toda la iglesia de Alejandría. Y seguramente nada puede haber más lejos del espíritu cristiano que permitir masacres, lutas y hechos de este tipo. Esto sucedió en el mes de marzo, durante la época de Cuaresma, en el 4º año del episcopado de Cirilo, bajo el 10º consulado de Honorio y el 6º de Teodosio. Como hay mucha información con respecto a cuándo ella muere, hay una fecha exacta, ella muere en el 415, en marzo del 415, porque hablan de la época de Cuaresma, y para la religión cristiana Cuaresma aproximadamente febrero-marzo, sabemos que es en esa época, y sí se sabe que bueno, fue asesinada por diferentes monjes que consideraban que lo que ella hacía no era correcto y era en contra del cristianismo y consideraba básicamente que era brujería. El obispo de la ciudad de Alejandría, que en ese momento era Cirilo, fomentó el ambiente para que ella fuera asesinada. No hay evidencias de que él la haya mandado a matar, pero sí fomentó el ambiente para que la gente se enardeciera y la atacara. Después, bueno, Cirilo fue canonizado, pero ya ese es otro tema. Y por último, una reflexión final de decirle bueno, que mataron a Hipatia porque pensaba por sí misma, porque ella tenía esa libertad de pensamiento y libertad de ser, y no olvidarnos que la civilización, los hombres hicieron ciencia desde el mismo momento en que las mujeres también hicieron ciencia. Entonces quizás nosotros ahora nuestro error es en cierto momento olvidarnos de lo que ellas hicieron, y tenemos que empezar a poner el foco a ver realmente cuál fue la participación de las mujeres en la historia. Así que bueno, eso es todo. Muy bien. Muy bien, felicitaciones. Muy Gracias. bueno, muy bueno. Sí, es una historia fuerte la de Hipatia. Muy, muy lindo, me encantó. ¿Seguimos con Pablo? Sí, profe, buen día. ¿Me escuchan? Día. Sí, Poincaré. Vamos a ver. Sí, Poincaré. Ahí Bien. comparto. Sí. ¿Se ve ahí, profe? No, no se ve todavía. Uy, a ver. Espera que estoy el celular. Ahí lo muestro. No. Porque tuve un problema con Android, profe, y me tuve que conectar el celular. Ah, bueno. Así que... No, que lo tengo en el Drive, profe. Necesito entrar al Drive. Bueno, sí, no hay De problema. aquí sí. Bien.
Disculpe la demora. Está bien. Todo esto ya lo tendría que tener hecho. No. ¿Cómo hago para entrar al Drive, profe? No sé. Pablo, Sí. lo que podrías hacer, pasar en la Sí. presentación a un compañero y que te lo vaya presentando. Ah, bueno, también. ¿Se puede? Sí, claro. Sí, porque estoy en cualquiera. Profe, ¿podemos hacerlo así? Sí, sí, sí. Porque sí. A ver, ahí me salgo y... Porque si no... Profe, ¿Sí? ¿y si va exponiendo otros mientras que él Bueno. trata de resolver el conflicto? Perfecto. Bien. Entonces seguiría Daniela Guerrero. Sí, profe, acá estoy. Bueno, Ahora voy a presentar pantalla. bueno. ¿Se ve? ¿Sí? Ah, bueno, ahora todavía no se ve. Ahora cuando le pongas ahí está. Ahora lo Ahora pongo en presentación y está. Bueno, el matemático que elegí es Niels Fabian Hell von Koch. A ver cómo. Ahí está. Bueno, nació el 25. Profe, disculpe, espérame un segundo que quiero solucionar esto. Ahora sí, a ver ahora. Bueno, nació el 25 de enero del año 1870 en Estocolmo, Suecia. Falleció el 11 de marzo de 1924. Un hombre de 54, o sea, vivió 54 años, joven, falleció. Era de nacionalidad sueca. Sus padres fueron Richard von Koch, fue teniente coronel en la Real Guardia Montada de Suecia, y su madre,
Agade Henrik Werret, ambos pertenecientes a familias de la nobleza sueca. Se encontraban económicamente bien, una clase alta. Enviaron a sus 7 hijos, entre ellos von Koch, a la escuela de Estocolmo, donde completó sus estudios en el año 1887, que continuó en la Universidad de Estocolmo con el famoso matemático sueco Magnus, quien luego ese matemático iba a dirigir su tesis. Actualmente la Universidad de Estocolmo está considerada como está entre las 100 mejores universidades del mundo. Sus primeros pasos como investigador, porque él fue un matemático y también investigador en la matemática, trabajó con ecuaciones lineales y también en el año 1891 estudió todo lo que es sobre las aplicaciones específicamente de infinitos factores determinantes y los sistemas también de ecuaciones diferenciales, pero eran con coeficientes analíticos. Estos 2 documentos, las investigaciones que él hizo, que también en el segundo documento que se basó en los trabajos realizados por el matemático Poincare, fue publicado en 1892, que él fue donde publicó su tesis, basada en estos 2 documentos, y fue homenajeado. Estos documentos tuvieron sus repercusiones, para bien y para mal. Algunos estaban de acuerdo, decían que sí, que había, de todo lo que había probado y experimentado, era acorde a la teoría y justificaba la hipótesis, pero tuvo críticas, como que él no había aportado mucho, sino que era como que era consciente de los trabajos que había hecho el matemático Poincare, pero no había aportado mucho más, sino lo único que destacaron, que como fue el primer paso de largo camino que nos lleva, ¿no es cierto?, al análisis funcional. Luego de esta tesis, escribió muchos papeles entre algunos de los factores determinantes de infinito en el año 1901, pero tampoco no tuvo mucha repercusión o no fue tan relevante, y tampoco se continuó con el interés de ese tema. Sí, luego de esto, este matemático estuvo trabajando, o sea, él encontró una equivalencia, que también se lo reconoce mucho por esto, por este descubrimiento que él hizo, que es el más importante, y otro más, que hubo una relación de equivalencia con la hipótesis de Riemann y el teorema de los números primos. La pregunta era, ¿cómo se distribuyen los números primos? Entonces, para eso había una función pi de x, que se puede ver en la pantalla, que está en la gráfica, y que esa función es como que nos va alargando la cantidad de números primos menor o iguales que x. Y se decía en aquel tiempo que esa función era, o se aproximaba a la función x sobre el logaritmo natural de x. Que en la gráfica se puede ver cómo se aproximan, pero sin ser iguales. Es como una aproximación. Lo que hace Koch es como que descubre una mejor aproximación a esto, y también para saber cómo se distribuyen los números primos, y para eso tiene en cuenta la hipótesis de Riemann, que es una mejor aproximación que la anterior, que afirma que todos los ceros no triviales de la función z se encuentran en la recta x es igual a un medio. Este teorema actualmente están esperando la demostración, porque es un teorema muy difícil de comprender. Sí se han hecho avances, pero está lejos de llegar a la demostración, y está cotizada en $1 millón para la persona que pueda lograr demostrarlo. Sí, se han hecho numerosos cálculos, pero siempre llegan, o sea, es como que quieren negar la hipótesis de Riemann, pero no logran, porque siempre los ceros no triviales coinciden que caen sobre esa recta.
Entonces, ahí podemos ver la nueva aproximación de la función pi de x, que es la integral logarítmica desplazada de x. Entonces, Koch dice que cuando uno quiere conocer más y más ceros de la función de Riemann, también nos permite conocer la distribución de los números primos. Luego, entre los años 1893 y 1905, fue ayudante de profesor de matemáticas y también tuvo la intención, que pidió la solicitud de la presidencia del álgebra y la teoría de los números, pero no tuvo éxito, que esa solicitud que él pidió fue rechazada. Posteriormente, que este es un trabajo también muy interesante que él hizo y que recibió su nombre, que se llama curva de Koch, que fue en el año 1904, es una curva infinitamente irregular, como se puede ver en la pantalla, que la dimensión de esta curva es fraccional, lo que quiere decir es como que uno se puede aproximar a un número, pero llegamos siempre a la conclusión que no es ese número, sino como que nunca se va a llegar a él. Por ejemplo, si uno quiere mirar esa figura con un instrumento de medición, siempre va a encontrar más irregularidades o partes que no han sido consideradas o que no se han medido. Si quisiéramos hacer una construcción simple de este copo de nieve, que se llamaba así, que es una primera iteración, se considera un segmento. Ese segmento se lo divide en 3 partes iguales. Entonces, tomando la tercera parte, se lo divide en 2, que es donde obtenemos 4 segmentos y se puede ver como en la pantalla como que se forma un triángulo equilátero. Si continuamos repitiendo el proceso con la segunda iteración, se muestra la figura que está abajo de la pantalla, donde se obtiene 16 segmentos. Y esto se puede repetir infinitamente, o sea, muchísimas veces más. Un número infinito o infinitas iteraciones se pueden aplicar. Y por ejemplo, acá encontré la imagen del copo de nieve de Koch con 6 iteraciones. Luego de esto surgieron preguntas que cómo se calculaba entonces el perímetro y el área de la curva de Koch o de figuras también fractales. Entonces, ¿cómo sería esto? Teniendo en cuenta, por ejemplo, el pequeño ejemplo que yo di de cómo ir construyendo estas figuras o este copo, cómo se va formando estas figuras, se tiene que tener en cuenta las iteraciones. Entonces, en cada iteración del proceso de generación, el número de segmentos es como que va a ir aumentando exponencialmente. Como expliqué, cuando tomamos el segmento del medio, lo dividíamos en 2, obteníamos 4 segmentos. Entonces, el número de segmentos de la enésima iteración es igual a 4 elevado a n, cuyo desarrollo resulta de la sucesión que se muestra en pantalla. Por ejemplo, si queremos 0 iteraciones, obtenemos un segmento. Si tenemos 2 iteraciones, 4. Si tenemos 2 iteraciones, 16 segmentos, y así sucesivamente. Es como una correspondencia, le podríamos llamar 1 a 1. Bueno, estos fueron los aportes más importantes que hizo este matemático. Si bien no aportó mucho más a la matemática, es lo que he podido recopilar de información o presentar lo más importante de este matemático. Eso sería todo. Fantástico, bien, muy bien, Daniela. Muy bueno. Es muy interesante lo que abre bueno, no quiero que van a hablar sobre fractales alguien, pero va a trabajar con esto y va a trabajar con toda la teoría de Koch para las fractales y para encontrar las dimensiones que no son enteras. Así que muy bien, felicitaciones. Bueno, profe, muchas gracias. Por supuesto, profesora.
Muy bien. Pablo, ¿estás listo? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Disculpen el pequeño percance. No, está bien, no hay problema. Bien. Ahí mi compañera me va a compartir pantalla y yo... Bueno, yo les voy a hablar de Henry Poincaré, ¿sí? Conocido muchas veces como el profeta del caos. Ya vamos a explicar por qué. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Gracias, Mel. Bien, para meterlos un poco en contexto, ¿sí? Poincaré, generalmente conocido como Henry Poincaré, fue un prestigioso matemático, físico, científico teórico y filósofo de la ciencia. Más que nada, no se dedicó mucho al campo de matemática, o sea, hizo aportes pero a nivel más elevado. Por ejemplo, se dedicó mucho a la astronomía, a la física y mucho a la topología, ¿sí? Que ese fue como su fuerte. Pero dentro de la matemática que nos interesa, hizo dos aportes muy interesantes que se los voy a explicar a continuación. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, para meterlos un poco en contexto, nació en Francia, ¿sí? En 1854 y murió en París en 1912. La siguiente. Algunos de sus datos sobre él, ¿sí? Él fue un gran creyente de la intuición matemática. Con su memoria resolvía problemas completamente en su cabeza y luego los escribía resueltos. O sea, tenía un gran intelecto este hombre. Fue muy famoso por su intelecto. Es descrito como el último universalista capaz de entender y contribuir en todos los ámbitos de la disciplina. ¿Qué quiere decir con universalista? Que aportó en muchos campos, ¿sí? No solo en un campo. Por eso fue, y en todos los campos que aportó, dio aportaciones muy relevantes. Pasamos a la siguiente, ¿sí? Y citamos algunas de sus frases, que me pareció interesante. Las ciencias son hechos, de la misma manera que las casas están hechas de piedras, la ciencia está hecha de hechos. Pero un montón de piedras no es una casa y una colección de hechos no es una ciencia. Me pareció importante porque lo que planteaba Poincaré era que pequeños descubrimientos te llevaban a grandes logros, ¿sí? Lo cual no lo veo insignificante, por eso quería compartir. Pasamos a la siguiente. Bien, les explico un poco su formación académica. Él durante su niñez padeció difteria, no sé si lo dije bien. Esta enfermedad es una enfermedad que ataca la motricidad muscular. Debido a eso, su educación estuvo a cargo de su madre. Su madre fue una mujer de gran intelecto. Está ahí toda una historia de su madre. Él le dio su primera instrucción. En su infancia, su madre lo educó. Luego ingresó al Liceo de Nancy. En este sería, como así decirlo, el paso previo a la facultad. En este curso de 11 años, Poincaré fue relevante en todas las materias que cursó, y algunos de sus profesores lo definían como un monstruo de las matemáticas. A pesar de todas las materias, él resaltaba en todas, pero su fuerte de chico era la matemática. Luego ingresó a la prestigiosa Universidad de Nancy, la cual está nombrada, donde comenzó estudiando matemáticas formalmente, y publicó su primer artículo científico. Cabe resaltar, Poincaré publicó muchos libros y muchos artículos. Entre ellos, a temprana edad empezó a publicarlos. Tras graduarse, ¿sí? Continuó su formación en el École des Mines. Allí siguió estudiando matemática en forma adicional a los contenidos de ingeniería y recibió su título de ingeniero. Luego preparó su doctorado en ciencias matemáticas. Pasamos a la siguiente y les comento sobre su tesis doctoral. En su tesis, él trataba sobre ecuaciones diferenciales, desarrolló un nuevo método para estudiar sus propiedades, luego encaró el problema de la determinación de la integral, que en muchos métodos de ecuaciones diferenciales lo usamos, estudió sus propiedades geométricas, descubrió que dichas propiedades podían ser utilizadas para modelar el comportamiento de cuerpos en movimiento libre en el sistema solar. Más adelante vamos a desarrollar un poquito más esto. Y obtuvo su doctorado en la Universidad de París en 1879. En su momento era una universidad muy prestigiosa. Vamos a la siguiente. Luego de su graduación, trabajó como profesor en la Universidad de Caen. A partir de 1881 y por el resto de su carrera, ejerció como profesor de la Universidad de París.
y con el tiempo llegó a ocupar las cátedras de mecánica física y experimental, física matemática, teoría de la probabilidad, mecánica celeste y astronomía. Cabe resaltar que en 1881 contrajo matrimonio y bueno, tuvo 4 hijos. Esto era para meterlos un poco en contexto de quién fue Poincaré. Vemos en la siguiente diapositiva algunas de sus contribuciones, ahí están nombradas. Vemos que en la topología se resaltó teoría de funciones analíticas de varias variables, geometría algebraica, teoría de números, el problema de los tres cuerpos, teoría de ecuaciones diofánticas, teoría del electromagnetismo, teoría de la relatividad especial y el semiplano de Poincaré. Como les nombré anteriormente, hizo muchas aportaciones en el campo de la física, pero si pasamos a la siguiente, vamos a analizar dos: el problema de los tres cuerpos y el semiplano de Poincaré, que es lo que más o menos nos va a interesar a nosotros. Para comenzar con el problema de los tres cuerpos, ¿sí? Los introduzco en el contexto. En el año 1885, el rey Óscar II de Suecia y Noruega decidió celebrar su cumpleaños número 60. Este tipo super rey, para su cumpleaños, no tuvo mejor idea que dar un premio matemático. Se ve que no le gustaba festejar su cumpleaños al tipo este. Entonces, bien, dio un desafío matemático, perdón, llamó a los matemáticos de la época para que fueran los jueces, y en ese concurso Poincaré respondió que iba a participar. Entonces, bien, ahí está la pregunta: ¿qué le regalas a un rey que lo tiene todo? Y sí, el mejor regalo era ese, la solución de un problema matemático. Vamos a la siguiente. La pregunta planteada era, esto fue lo que planteó el rey en el problema: ¿podemos establecer matemáticamente si el sistema solar continuará girando, o es posible que en algún momento la Tierra se salga de órbita y desaparezca nuestro sistema planetario? Ese era el problema de la época, que en esa época se ve que era un problema a tener en cuenta. La mayoría desarrolló inicialmente su propia investigación Si matemática. pasamos a la siguiente, Poincaré responde con una carta que participa en la cuestión. Entonces, ¿qué hace Poincaré? que fue Comenzó estudiando el rápidamente sistema reconocida por los... con solo 2 planetas, que Isaac Newton ya lo había demostrado que sus órbitas serían estables. Es decir, que en 2 planetas las órbitas eran estables. Pero tan pronto como tiene 3 cuerpos, ¿sí? En un sistema, por ejemplo, la Tierra, el Sol y la Luna, la cuestión de si sus órbitas son estables o no se torna muy complicada. Eso fue lo que argumentó Poincaré. No pudo descifrar el problema por completo, ¿sí? Pero él presentó un documento llamado El problema de los tres cuerpos y fue bastante brillante como para aprobar el premio del rey Óscar. En su documento, como repito, no logró responder por completo al problema, pero sí logró llegar a ciertas conclusiones. En la siguiente diapositiva leemos alguna de ellas. La conclusión de Poincaré establecía que la evolución de un sistema, como el ejemplificado, era extraordinariamente caótica. Y acá entra la palabra caótica. ¿Por qué? En el sentido de que una pequeña perturbación en el sistema inicial podría llevar a un estado radicalmente diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que sería imposible predecir el final del sistema, ¿sí? Este trabajo fue el nacimiento de la teoría del caos. Por eso Poincaré fue un profeta del caos, pero no la desarrolló, pero sí vio como el puntapié inicial. Esta teoría cambió, bueno, la forma de comprensión del universo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, nombro rápidamente lo que es la teoría del caos, ¿sí? Probablemente hayan oído hablar que el aleteo de una mariposa podría tener consecuencias en algún otro lugar del mundo. Por ejemplo, es el llamado efecto mariposa, ¿sí? Que si agitamos una mariposa gira sus alas, genera cambios en la atmósfera y tal vez en Tokio genera un tornado, ¿sí? Eso es lo que plantea la teoría del caos, que fue lo que dio el puntapié inicial Poincaré. Otro ejemplo, ¿sí? Es el que, si dejamos que en la siguiente diapositiva lo vemos, es que si dejamos que una hoja viaje con el viento, sería imposible para nosotros conocer dónde se encontrará tras el paso de unas horas. O sería imposible predecir su posición, ¿sí? Esto es lo que trata un poco la teoría del caos, ¿sí? Poincaré, en la siguiente diapositiva, para responder la pregunta del rey, ¿sí? Si todavía te estás preguntando lo que se preguntó el rey Óscar hace 134 años, si es estable en nuestro sistema solar, los modelos de computadora actuales, ¿sí? Señalan que a pesar de miles de años de estabilidad, es posible que una pequeña perturbación causada por un asteroide sea suficiente para despedazar nuestro sistema planetario. Es decir, Poincaré no respondió, ¿sí? Estuvo muy acertada la respuesta, pero bueno, actualmente esta podría ser la respuesta que podríamos obtener. En la siguiente diapositiva, ¿sí? Parece que Poincaré estuvo muy enojado en no encontrar la respuesta. Y lo que planteó fue
que existen ciertos problemas que la matemática no puede predecir la solución. Esta poderosa disciplina, que muchos consideran como la reina, también tiene límites. Yo creo que Poincaré se enojó lo que no lo pudo responder y atacó a la matemática, diciendo que no puede resolver. Lo que sí cabe destacar que la teoría del caos está regida por estrictas ecuaciones, ¿sí? ¿Qué pasa? Esas ecuaciones son difíciles de plantear, pero hasta el día de hoy los matemáticos plantean que se puede describir mediante ecuaciones. Aquí, por ejemplo, podría entrar la probabilidad, tal vez, o la variable aleatoria, que sería como una aproximación, pero no tiene mucho que ver con la teoría del caos. En la siguiente diapositiva, ¿sí?, les voy a nombrar un poco lo que fue el semiplano de Poincaré, ¿sí? Para comprender el semiplano, primero recordemos lo que es la geometría hiperbólica, porque el semiplano de Poincaré está dentro de la geometría hiperbólica. Es una geometría de un modelo, con modelo de curvatura que satisface los 4 primeros postulados de Euclides y no satisface el quinto. Es decir, esta geometría acepta los 4 primeros, pero no el quinto. Dentro de los modelos de geometría hiperbólica tenemos el modelo de Poincaré-Klein y el semiplano de Poincaré. Por cuestiones de tiempo, vamos a desarrollar solo el semiplano. En la siguiente diapositiva, ¿sí?, les comento lo que es el semiplano de Poincaré. Es un sistema axiomático, eso es todo lo que es, en la cual se demuestran los primeros 4 axiomas de Euclides y se niega el último. Recordemos que en la geometría hiperbólica también se aceptan los axiomas y los postulados de la geometría euclidiana, ¿sí?, porque es lo que vamos a usar para demostrarlo. A continuación vamos a ver cómo Poincaré demostró los primeros 4 postulados y negó el quinto. Antes que nada, los elementos del sistema son el plano, ¿sí?, es un semiplano I mayor a 0 de R cuadrado, denotado por H, es decir que H va a ser el plano superior, como se ve en la imagen. El punto son los elementos que pertenecen al semiplano, es decir, todos los pares ordenados, tal que la componente I va a ser positiva, de R cuadrado. Las rectas, y acá hacemos un paréntesis, ¿sí?, dentro de este sistema axiomático hay 2 tipos de rectas, las semicircunferencias y las rectas tradicionales que ya conocemos, como se ve en la imagen. Recuerden eso, una semicircunferencia es una recta dentro de este sistema axiomático. Luego los siguientes elementos son los segmentos, ¿sí?, que lo define como ya conocemos, 2 puntos x, y. La circunferencia también la define tradicionalmente, sea el punto U el segmento R perteneciente a H. Recordemos que H es el semiplano superior, donde U es el centro y R es radio, se define la circunferencia de centro U y radio R. Bien. En la siguiente diapositiva nos vamos al postulado número 1. En este postulado, ¿cómo demostró Poincaré? Dentro de su semiplano, ahí están los pasos detallados, ¿sí? Dentro del semiplano tomamos un punto cualquiera, A perteneciente a H. Por propiedad, sabemos que por el punto S, por el punto A, podemos trazar una sola recta perpendicular a la recta dada U, es decir, una recta perpendicular a la base de nuestro semiplano. Así se determina la recta L, que pasa por el punto A y es perpendicular a la recta U. Y por axioma, sabemos que a toda recta pertenecen 2 puntos, es decir, que podemos asegurar que en la recta L existe otro punto al que llamaremos B. Así Poincaré demostró el primer postulado. El postulado número 2 dice, se puede prolongar una línea recta indefinidamente a partir de una recta finita. Bien, para demostrar este postulado, Poincaré tomó una recta L. Ahí no sé si acompaña el dibujo, ¿sí? Por axioma, sabemos que a toda recta pertenecen 2 puntos, sea A y B los puntos de L. Por axioma, si A y B son 2 puntos de L, entonces existe un punto E perteneciente a L, tal que E está entre A y B. ¿Qué quiero nombrar con esto? Para resumir los 2 axiomas, ¿sí?, es un poco lo que nombró mi compañero Don Mauro, ¿sí? Sabemos que en una recta van a haber infinitos puntos. Eso es un poco la propiedad de densidad de los números reales. Siempre entre 2 puntos vamos a encontrar otro, y entre esos 2 otro, y otro, y otro. Repitiendo el proceso infinitas veces, podemos asegurar que la recta L se va a prolongar infinitesimalmente, ¿sí? Esto es un poco como el ejemplo del hotel, ¿sí?, donde las habitaciones eran infinitas. Bueno, en una recta pasa lo mismo. Los puntos son infinitos y siempre podemos ir encontrando puntos pertenecientes entre 2 puntos. Entonces así aseguramos que la recta se prolonga infinitamente. El postulado 3 se puede trazar una circunferencia con centro y radio dados, ¿sí? ¿Qué hizo Poincaré? Tomó un punto de la perteneciente a H, por el punto trazó una línea recta L perpendicular a la recta U, y con eso ya tenía el segmento, y ahí trazó el centro y el radio, y ahí traza la circunferencia. El postulado 4, todos los ángulos rectos son iguales,
Para eso, él tomó dos rectas, pero recuerden que las rectas son semicírculos. Entonces, él tomó dos semicircunferencias, perdón. Tomó dos semicircunferencias y dentro de esas semicircunferencias inscribió dos ángulos. Por teorema sabemos que cualquier ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Entonces queda demostrado que alfa es igual a beta. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ángulo recto es congruente. Finalmente, para negar el quinto postulado, recordemos que el quinto postulado era muy emborroso y no era fácil la lectura. Poincaré lo negó. ¿Cómo lo negó? Él dijo que por un punto exterior a una recta dada pasan infinitas paralelas. ¿Cómo hizo esto? Tomó un punto, ¿sí?, del semiplano. Por ese punto trazó muchas rectas. Recordemos que las semicircunferencias son rectas, como se ve en la imagen. Y fíjense en la imagen, ¿sí? Está la recta, la primera recta, ¿sí?, de izquierda a derecha, y de forma paralela se trazan infinitas rectas paralelas a ella. ¿Por qué? Porque por la definición de paralela, dos rectas son paralelas cuando no tienen ningún punto en común. Y como ahí vemos, todas las semicircunferencias tienen puntos no en común con la recta primera. Entonces sí, Poincaré, espero haber sido claro, niega el quinto postulado, ¿sí? Bien, y finalmente, algunas de las obras de Poincaré y artículos son Ciencia y Método, los últimos pensamientos. Recordemos que Poincaré fue muy filósofo, muy pensador en cuanto a ciencia y métodos, ¿sí? La siguiente diapositiva citamos dos más, la cual sobre la ciencia y su método, el espacio y el tiempo, y finalmente la ciencia y la hipótesis, y Henri Poincaré, curvas. Ese fue uno de sus últimos artículos, entre otros muchos más. Bueno, espero haber sido claro. Cualquier duda me pueden consultar. Y disculpen el percance que tuve al principio. Muy bien. Muy bien, Gracias, profe. felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, Muy muchas lindo. gracias. Muy lindo. Después subilo al chat. Sí, al ahora chat. lo mando, profe. Ahora lo Sí, sube. mando Bien, el PDF. bien, Gracias. perfecto. ¿Y queda Laureano? Acá estamos. Muy bien. Hola, Hola. ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Yo, como sabía que me podía explayar, hice un video, más que nada explicando la vida. Así que, Bueno, y bueno, y al final robo 3 minutitos más para terminar la exposición. ¿Sí? bueno. Un segundito. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, Bueno, lo que le voy a pedir si pueden subir el volumen, porque por ahí se escucha medio bajito, así que si pueden subirlo al máximo, estaría bueno. ¿Sí? ok. Bueno, lo empiezo. Laureano, no hay Sí. audio, me parece. Hay audio. Ah, Ajá. puede ser que no esté compartiendo el audio. A ver, Ahí está. denme un segundito. Acordate de cliquear abajo en el inferior cuando Sí. compartís, que se comparta el audio también. Tenés razón, perdón, Viste que hay que mala mía. cliquearlo ahí, por eso porque me ha pasado. Sí, cuando... Viste A que ver, cuando dice compartir pantalla, en el margen derecho inferior está el clic que dice compartir audio de la computadora. margen derecho. Inferior. Inferior. Fíjate que te va a salir. A ver. Pasa que encima estoy desde el Zoom de web. A ver, para. Para también.
El margen derecho, ¿me Claro, decís? viste que te dice compartir pantalla. Vos ahí seleccionás una de las Sí. pantallas. Ahí Sí. abajo, en el margen derecho, te dice algo de sonido, compartir sonido de la computadora o algo así. A ver si me lo dice. Dame un A segundo. la izquierda, no a la derecha. Ajá, bueno, a la izquierda o a la derecha. A la izquierda. Fíjate que te va a salir algo de audio. Para. Dice compartir sonido. Ah. En opciones de audio, ¿no es cierto? O para que no sé que estoy justo. No, viste cuando creo que tenés que dejar de compartir pantalla y después intentar compartir pantalla de nuevo y ahí te aparece la opción. Ah, perfecto. Fíjate. A ver. Quizás lo que estoy en la parte de web, quizás lo que no me... A ver si lo puedo compartir del celular. Denme 2 segundos. Ahí. Pasa que esta computadora no me permite instalar el Zoom, la aplicación directamente. Solamente me deja la web. A ver, dame un segundito. Perdón, estoy como Pablo. Pero... Sí, te entiendo, Laureano, está tranquilo. pasan las mejores familias. Laureano, otra que si está subido a YouTube o lo que sea y querés que lo comparta, decime y lo comparto. Bueno, dale, si lo querés compartir vos, ahí te paso el link y sería buenísimo. Lo tengo que buscar en YouTube. Paso directamente, lo paso en el grupo directamente. Si ya... Espero se escuche. Ya queda. A ver. A ver. ¿Ya lo pasaste? Sí, lo pasé al grupo. Optimizar clic video. Voy a poner de todo lo que encuentro acá. ¿Ahí lo pasaste, Laureano? Sí. Dígame si se escucha, si no, el problema es... Esta es la historia de una niña rusa, más precisamente moscovita. Sí, ahí se escucha, dice. Bajito, pero se escucha. Prácticamente como todas las personas. La primera parte está medio bajita. Muerte. Lo pongo de nuevo. Esperen, a ver. Porque ahí se escucha bien. Rusa, más precisamente moscovita. Todo comienza con su nacimiento, básicamente como todas las personas, porque no hay chance de que empiece con su muerte. Yo escucho muy bajito, perdón, Lau, no te escucho bien. Su nombre es Sofía. Ahí se sube un poquitito, lo que pasa es que la primera parte... O mejor dicho en ruso, Sofía Vasilievna Korvin-Krukovskaya. Fue hija de un padre polaco, general de artillería, Vasily Vasilievich Korvin-Krukowski, y una madre alemana, Elisabetta Fedorovna Schubert. Y también tuvo 2 hermanos, Ana la mayor y Fyodor el menor. Sonia, como le decía a su familia, ¿y por qué le dirían Sonia si se llamaba Sofía? ¿Por qué no le pusieron Sonia directamente? Es algo que muy poco me importa, porque estamos acá para juzgarla por sus aportes en la matemática, ¿ok? Y al que no le gusta, que se joda. Ella era la predilecta de su padre. Era obstinada e independiente. A los 6 años tuvo que irse al campo. Su padre era un dueño de grandes cantidades de tierra. Un tipo con mucha guita, la verdad. Tenía miedo de perderlos. Durante ese tiempo aprendió a leer sola, sin ayuda de nadie. Una pequeña pista de lo que su mente podía crear. Durante su niñez, su padre le contrató una institutriz inglesa y una suiza, las cuales le enseñaban literatura y cómo ser una señorita perfecta. Sofía no estaba ni ahí, y gracias a sus tíos piolas, fue que se empezó a interesar por la ciencia. Otra motivación, aunque indirecta, fue la decoración de su casa. Por un error de cálculo, no pidieron el suficiente papel para empapelar la casa. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el empapelado de su casa? Bueno,
aunque no lo crean, empapelaron la habitación de Sofía con apuntes de la academia de su padre. Sí, algo que ninguno de nuestros padres haría. Con suerte mi habitación tiene revoque y vas a pedir que la empapelen y encima con apuntes matemáticos y en los mejores sueños. O pesadillas, dependiendo a quién le pregunte. Con 9 años trataba de descifrar el teorema de la divergencia del cálculo vectorial, que yo, con 33 años, es la primera vez que lo escucho. Pudo asistir a clases particulares del tutor de su hermana durante el verano y motivados por estas clases tomó un libro de álgebra superior para estudiarlos por las noches. Así es, Sofía no se andaba con chiquitas. Un vecino de la familia vio que Sofía había deducido varios problemas de trigonometría por sí sola, y esto no debería pasar desapercibido. Con 17 años, Sofía junto a su hermana mayor Ana se radicalizaron en sus opiniones políticas y se unieron al movimiento nihilista. Se ofrecieron a formar parte de un matrimonio blanco. Y hagamos un stop aquí. ¿Qué carajo es esto de movimiento nihilista y matrimonio blanco? El nihilismo básicamente no se preocupaba por cuestiones religiosas u otras trascendencias. Creían en la ciencia y la racionalidad, y que todo cambio positivo estaba ligado a lo científico y humanístico. Además, creían que no debían existir diferencias entre hombres y mujeres. ¿Y matrimonio blanco? Bueno, un nombre medio raro para ponerle. De hecho, es un matrimonio por conveniencia, que le permitía no solo a la esposa estudiar en una universidad en el exterior, sino que también a sus hermanas. Esto era muy necesario porque en la Rusia zarista las mujeres no podían estudiar y que a pesar de estar casados, cada uno tenía su vida independiente. Tras un primer intento fallido con un joven profesor de fisiología, contactaron con un joven estudiante de Derecho, Vladimir Kovalevsky, quien aceptó, pero con una condición: casarse con Sofía. Su padre inmediatamente dijo: ya que la que debía casarse era la hija mayor. Y seguramente la discusión resultó algo así. Yo sé qué vienes a hacer aquí. Vienes a llevarte a mi hija más chica para casarte en vez de llevarte a mi hija más grande. Esa hija estaba rancio. Llévate a la más grande. Finalmente, el 27 de septiembre de 1868, cayó en el matrimonio. Así como las hojas caen en otoño, como el agua de una cascada, como yo caí en esta pregunta de estadística. Caímos ante el mejor, muchacho, no lo olvides. Y fue así como Sofía obtuvo el apellido de Kovalevskaya, o mejor dicho en ruso, Kovalevskaya. Al no poder cursar estudios universitarios en Rusia, decidieron viajar. Primero a Viena, donde no tuvieron suerte, y luego a Heidelberg, donde estudiaría 22 horas semanales. Al ser rápidos sus avances, le recomendaron mudarse a Berlín. Allí conocería a su más grande maestro, Karl Weierstrass, y así empezaron un camino lleno de aventuras. Oiga la historia. Sofía Y su gran amigo. Weierstrass. ¡Ya! Juntos hicieron hazañas grandes, grandes, grandes. Al llegar a Berlín, Weierstrass le pregunta a Sofía si conocía la alegoría del tornero y la hormiga, a lo que Sofía respondió que no. Karl le dijo: menos mal, porque me importa un carajo esta alegoría. Solo quiero que aprendas matemáticas. ¿Está chequeado? No sé si está chequeado esto, Gerardo. Lo que sí se sabe es que Weierstrass le dio 3 problemas y Sofía lo resolvió de una forma muy original y la aceptó como alumna. Al no ser aceptada por la universidad, Weierstrass le dio clases particulares. Durante 3 años, Sofía redactó una serie de artículos. Cualquiera de esos artículos le hubiera servido para obtener el doctorado. Pero ¿saben cuántos le pidieron a Sofía por el solo hecho de ser mujer? 3. Me partieron el alma. Es como si hoy se tuvieran que hacer 3 tesis para obtener un posgrado. ¿Pero qué hijos de p...? En fin, esos 3 artículos fueron sobre la teoría de ecuaciones en derivadas parciales, sobre la reducción de cierta clase de integrales abelianas e integrales elípticas, y añadidos y observaciones a las investigaciones de Laplace sobre la forma de los anillos de Saturno. Presentó su tesis sin defensa pública, debido a que no manejaba muy bien el alemán y su juventud y los nervios podrían jugarle una mala pasada.
Obtuvo el título de doctora, sobresaliente con honores, y así fue la primera mujer en obtener un doctorado en toda Europa. Tras obtener sus doctorados, Sofía y su esposo decidieron regresar a Rusia, y a pesar de su título, las puertas de las universidades seguían cerrándose. La escuela de análisis de Weierstrass no era vista con buenos ojos, y el hecho de ser mujer tampoco ayudaba. Y es aquí donde la vida de Sofía estuvo 5 años alejada de las matemáticas. Primero por la muerte de su padre, luego por el nacimiento de su hija Fufa, y finalmente por su separación de Vladimir, aunque siguieron manteniendo contacto. Vuelve a Berlín y se encuentra con Weierstrass. Presentando algunos trabajos y pasado algunos meses, Sofía se muda nuevamente, esta vez a la bella París, donde se encontraba su hermana. Jamás se separó de su hija y hacer matemática era muy difícil. Decidió, después de una grave enfermedad de su hija, enviarla con una amiga en Alemania. Finalmente pudo conseguir un puesto en Estocolmo, Suiza. ¡Eso queda en Suecia, burro! Bueno, en Suecia. Y pudo ingresar a la Sociedad Matemática de París. Su esposo tenía muchos problemas psiquiátricos y finalmente, en 1883, se suicida. Sofía entra en una depresión, hasta que se recupera y se vuelve a enamorar. De un sociólogo ruso llamado Maxim Kovalevsky. Un momento, ¿dónde escuché ese apellido? Ah, sí, era el de su difunto esposo. Quizás Sofía se había tatuado el apellido. En fin, ese amor fue correspondido. ¡Qué bien! Pero no tuvo un final feliz. ¡Qué mal! En 1886, en París, Sofía recibe el premio Bourdin por la dinámica del sólido rígido. A pesar de haber ganado un premio muy importante, estaba muy extenuada y volvía a deprimirse. Su relación con Maskin empezaba a ir mal porque ella no quería ser su sombra. En 1890 se separó y volvió a Estocolmo. Luego de un año, Sofía viajó a Cannes, donde se resfrió y siguió su paso a París y Berlín, donde quería ver a sus matemáticos amigos, entre ellos Hermite y Poincare. Su catarro empeoraba, pero no se notaba por su entusiasmo y felicidad. Su resfriado fue de menos a más y se convirtió en una neumonía. Y finalmente, el 10 de febrero de 1891, Sofía muere, con tan solo 41 años. Pudo llegar a lo más alto, pero no pudo disfrutarlo. ¿Y aquí termina esta historia? Por supuesto que no. Sofía era muy amante de la poesía, y por ello vamos a hacer un pequeño homenaje con todos sus aportes a la matemática. Ahí termina el video, y la idea, bueno, es como ella era muy amante de la poesía, traté de hacer, ¿no es cierto?, unos pequeños versos, más o menos, con los aportes matemáticos que ella hizo. Así que eso lo voy a leer, porque no me los acuerdo de memoria, así que bueno. El primero es... El primero es sobre las integrales abelianas y elípticas. He aquí el primer aporte de la genia Sofía, integrales abelianas y también las elípticas, con un gran tema propuesto por su maestro Weierstrass. Lo que ella no sabía, iniciar lo nuevo debía. Reducir ciertas integrales mediante algún tipo de transformación era lo que se llamaría integrales de degeneración. Weierstrass había demostrado un criterio para clasificarlas, cuando las integrales abelianas podían ser degeneradas. Sofía fue capaz de dar un criterio algebraico para la degeneración
de una integral abeliana basado en el comportamiento de ciertas curvas asociadas. Después, sobre la teoría de ecuaciones diferenciales, que también lo vimos, este es un teorema desarrollado por dos matemáticos. Una es nuestra Sofía y el otro un francés de alto rango. Cauchy era su nombre, y de manera independiente ambos lograron demostrarlo de una forma muy eficiente. Utilizando distintos polinomios, todos de varias variables, simplificó este teorema de una forma muy elegante. Un ejemplo sencillo y concreto, le bastaba a Sofía para presentarlo en Gotinga y así obtener su maestría. Cauchy-Kovalevskaya fue llamado el teorema, que por su carácter de fundamental la llevó a ser un emblema. El otro que también se habló fue de la forma de los anillos de Saturno, de la extensión del teorema de Laplace, y que dice, un nuevo problema elegido, pero esta vez muy lejano, no por su resolución, sino porque no estaba tan a mano. Saturno era el destino, especialmente sus anillos. Había que averiguar sus cortes y no era para nada sencillo. Laplace había determinado que sus cortes eran elípticos, pero Sofía demostraría que no era del todo cierto. Una forma ovalada era el corte en sus anillos, al que podía agregar en cada uno de sus libros. Un pequeño homenaje quiso realizar Sofía a sus grandes antepasados que recordaba día a día. Y el último, que es el que le dan el premio Bourdin, ¿no es cierto?, que es por el movimiento de los sólidos rígidos, y dice así, ¿qué locura estaba pensando nuestra gran eminencia Sofía? Elegir una variable compleja podría arruinar su teoría. ¿Cómo pensar el tiempo con una parte imaginaria? Contra toda intuición física seguía esta idea aferrada. Excelentes resultados la llevaron a pensar de esta manera, un método asintótico que parecía de otra era. También pudo demostrar que una recta perpendicular, el eje de un sólido con el centro de gravedad. Y tengan cuidado acá, no se pasen de la raya, porque este sólido se llamó el trompo de Kovalevskaya. Y ahí termina. Excelente. Genio. Excelente. Y ahí termina. Un genio, Laureano. Bueno, muy Bueno, divertido. Me ha hecho reír. Gracias. Solo vos podés editar así los videos. Después, me quedé hasta las 4 de la mañana, no podía porque tenía la computadora rota, la había ido a actualizar y me la habían dado el miércoles y no me andaba uno de los coolers y levantaba temperatura, entonces la tuve recién ayer, así que recién tuve que quedar hasta la... Pero bueno, por lo menos salió bien. Salió bien, muy bien, valió la pena. Bueno, felicitaciones a todos, porque realmente han estado excelentes. Pobre para los que vengan después, tienen que superar. Eso. Qué lindo para los que se vienen después. Bueno, ya